Es la raíz de la patria grande, es la historia que habla y que repite. Libertad con dignidad en cada lucha, esperanza y fuerza de su gente. Que resuene como un grito de la historia, la unidad de todo un continente. La Pampa, el Mato Grosso, la Amazonas y sus ríos que suben la pendiente. José Artigas, San Martín, Simón Bolívar, Miguel Hidalgo, Lautaro Zapica, José Martí, Yegros, Zumbi, Juana Zurduy, junto a sus pueblos por la libertad. Hoy persiste la injusticia en los pueblos, la crueldad y la desigualdad. Pisar fuerte en nuestra propia historia, que tantos sueños se hagan realidad. Sentires de la patria grande. Bueno, continuamos con Marquemos un Norte. Y bueno, la palabra es tuya, Néstor, en el espacio, vamos arriba. Bueno, yo voy a insistir con un tema que ya hemos trabajado en su oportunidad en el mes de abril, que es sobre lo que sucedió en Salsipuedes un 11 de abril de 1831. Y voy a reiterarlo esto, debido a que en las redes sociales, pese a que estamos ya pasados de la fecha, siguen saliendo comentarios que hablan de exterminio. Y siguen diciendo de que somos un país sin indios, que los charrúas no existen. Y yo puedo decir, sí, que los charrúas no existen como existieron en aquella época. Pero no fue un exterminio, o sea, sí fue un genocidio, un etnocidio, un culturicidio, pero hubieron remanentes que quedaron y que fueron guardando la memoria de aquellos charrúas que en definitiva hoy por hoy, vuelvo a repetir, no existen como existieron en aquella época, pero sí existen. Y para aclarar qué fue lo que sucedió en Salsipuedes, refrescarle la memoria a aquellos que lo escucharon, porque este informe realmente tiene muchísimos datos, y poder también brindarles este informe a la gente que nos va a escuchar por primera vez. Y bueno, esta nota tiene, digamos, como base lo que fue el derecho a réplica de un comentario que sucedió en el 2021, estábamos en plena pandemia, comentario no, una nota periodística, un editorial que hizo un miembro del Partido Colorado de Salto, el doctor Perna, que publicó en el diario Cambio. Nosotros
solicitamos el derecho de réplica. Lo nuestro nunca fue publicado. Dijeron que era muy extenso. Sí, era extenso, porque había que aclarar muchos puntos de lo que decía este doctor Perna. Y bien, hicimos una modificación de ese derecho a réplica en cuanto a generalizarlo y no personalizarlo, como estaba en la nota escrita. O sea que, en definitiva, sirva esto, como se había titulado, a quien corresponda. Y dice así: desde la comunidad charrúa, Yisipaleguit, Pernebucó, y ante reiteradas manifestaciones que, con motivo de la matanza de charrúas en el potrero de Salsipuedes, las críticas a la ley número 18.589 y a la adhesión que hizo el 11 de abril del 2021 el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, a la conmemoración del genocidio de la nación charrúa, entendemos necesario llevar a la población en general y a quienes corresponda en particular las verdades sobre dicho genocidio y la pretensión de exterminio que estuvo a cargo del general Fructuoso Rivera, primer presidente del Estado Oriental del Uruguay. En las declaraciones de los que apoyan a Fructuoso Rivera, se mezclan verdades con medias verdades, omiten información y realizan afirmaciones incorrectas, lo que provocan confusión en quienes leen o escuchan lo que expresan. Flaco favor le hacen al derecho de información que tenemos todos los ciudadanos. En primer lugar, se ha leído y escuchado decir que es mentira que los charrúas sean uruguayos, sino que son argentinos. Esta información nos asombra debido a que la existencia de la macroetnia charrúa en esta región es de miles de años antes que la formación de los estados. Con estos comentarios pretenden hacer pasar por mentirosos a los primeros cronistas europeos que se encontraron con los pueblos originarios de la costa norte del Río de la Plata, a quienes nombraron robas o charruices, o simplemente charrúas. Nombre que también dieron los jesuitas misioneros en sus crónicas y mapas, llamando al territorio al oriente del río Uruguay, desde el río Ibicuí al de la Plata, como Banda de los Charrúas o Banda Oriental. En segundo lugar, una ley que reconoce el 11 de abril como el Día de la Nación Charrúa, coincidiendo la fecha con el comienzo de la pretensión de exterminio de dicha etnia por parte del gobierno del Estado Oriental, a manos de su propio presidente, el general Fructuoso Rivera, fundador del partido llamado Colorado, y que mandata al Poder Ejecutivo a la difusión de estos hechos. La consideran como una concepción sesgada de izquierda o de brutal ignorancia. Esto es textual de la columna periodística del doctor Pablo Perna, publicada el 9 de abril del 2021 en el diario Cambio del Departamento de Salto. Por nuestra parte, les decimos que nuestra comunidad considera a la ley como de atención humanitaria y reivindicativa de los hechos que documentalmente detallan muy bien en sus libros Eduardo Acosta y Lara y José Eduardo Pizerno, además de haber olvidado que por la misma Constitución jurada el 18 de julio de 1830, los charrúas eran ciudadanos del Estado y que tenían garantías que no se les respetaron a la hora de asesinarlos. Tercero,
son intencionalmente significativos los comentarios sobre los charrúas que, comillas, se dedicaban esencialmente al saqueo de las estancias, robo y secuestro de niños y mujeres para abusar y venderlos como esclavos. Sus métodos eran de terror, asesinato y quema de pueblos, ranchos y estancias. Esto es textual del doctor Pablo Perna, Diario Cambio de Salto ya citado. Realmente, ¿consideran que omitir 300 años desde la llegada del europeo a estas tierras, donde a fuerza de una tecnología superior en armas de fuego, fueron desplazando a los pueblos originarios con matanzas, violaciones, esclavizando, saltándose de la conquista a la época de las estancias? ¿Es correcto? Parece que no leyeron a Costa y Lara en su libro La guerra de los charrúas, al que consideramos que está mal titulado, dado que su nombre debería ser La guerra a los charrúas. Los partes del jefe de milicia de los blandengues, Jorge Pacheco, lo que confirma un nombre y apellido nefasto para los derechos humanos en este territorio, sobre los ataques a las tribus donde encontró mujeres blancas supuestamente raptadas para ser violadas, que se negaron a dejar la comunidad charrúa. Los invitamos a que lo lean y se instruyan de una persona que fue correligionario del Partido Colorado. Llama poderosamente la atención también que mencionen a nuestro prócer José Gervasio Artigas, volvemos a citar al doctor Perna en el diario Cambio, solamente para decir que en 1797 y 1804 dice: castigué a los indios matando a otros y quitándole muchos caballos. Tenemos conocimiento que esa referencia la dijo Artigas en 1804, cuando está pidiendo su retiro del cuerpo de blandengues, destinada al rey de España a través de las autoridades virreinales. Es de destacar que, al igual que todos los seres humanos, sean de la etnia, religión, ideología, color de piel, etc., puede haber buenos o malos, por lo que no se descarta en principio que Artigas hubiera castigado a algunos malos. Pero vamos a los hechos. Artigas estaba solicitando su retiro y era bueno que dijese ante las autoridades lo que querían escuchar. Y ahora les preguntamos, si Artigas era el represor de los charrúas, tal y como lo representan, ¿lo hubieran acompañado 7 años después, desde el comienzo de la gesta libertadora, lo que llevó a que los españoles llamaran al pueblo reunido y armado de tupamaros por su composición? No mencionan que también los charrúas custodiaron la marcha conocida como la Redota o Éxodo, frenando el ataque de los portugueses y españoles o liberando posiciones estratégicas para que el ejército y el pueblo que se le unió pudieran seguir avanzando. Olvidan u omiten exprofeso decir que cuando comienza la segunda invasión portuguesa en 1817, Artigas designa como su cuerpo de guardia personal a una veintena de lanceros charrúas, dado que era en los únicos en los que podía confiar por su seguridad personal. Ante lo expuesto, que no es todo sino algo, preguntamos, ¿a quiénes se pretende engañar? ¿Creen que realmente Artigas era enemigo y aniquilador de charrúas? ¿Ustedes confiarían su vida a quienes poco tiempo atrás supuestamente había combatido? El propio Acosta y Lara describe que los charrúas, cuando Artigas se dedicaba al libre comercio, llamado por los monopolistas españoles de contrabandista, salvan su arreo atacando al ejército español, pidiendo disculpas posteriormente, diciendo que habían confundido al ejército español con contrabandistas.
Perdón nuevamente. O mencionar el hecho que destaca otro correligionario del Partido Colorado, Carlos Maggi, que intencionalmente omiten cuando relata que en 1805, ante el conflicto que se venía dando entre el ejército español, liderado por De Viana, y los blandengues, comandados por Artigas, cuando De Viana amenaza atacarlo, al otro día le desapareció misteriosamente toda la caballada, hecho que se repite por las amenazas de Zarratea en 1812, y solo los charrúas eran capaces de realizar tal acción. Después del conflicto con De Viana, Artigas solicita su retiro pidiendo pago a sus años de servicio, o como pago a sus años de servicio, la propiedad del potrero de Arerunguá, a modo de estancia, lo cual le fue otorgado. Es de destacar que Artigas nunca explotó comercialmente dicho campo, sino que se lo dejó a los charrúas. Es más, cuando ya cansado de las traiciones y conflictos con los centralistas de Buenos Aires, Artigas abandona el segundo sitio a la ciudad de Montevideo, en lo que se llamó la Marcha Secreta, se retira precisamente hacia Arerunguá, donde dice que está la fuente de mis recursos, precisamente territorio charrúa, y es allí donde se iza la primera bandera federal artiguista. Y ni que hablar del hecho censurado por muchísimos años del trato que, de padre a hijo, le daba Artigas al caciquillo Manuel, también mencionado por Carlos Maggi. ¿O es que exprofesos saltean este periodo para no tener que hablar de los dos ofrecimientos que le hizo Fructuoso Rivera a Francisco Ramírez de ir personalmente a matar a Artigas con las correspondencias del 5 y 13 de junio de 1820, ya siendo Rivera oficial portugués? Pero parece que intencionalmente estos hechos históricos y documentados no existen. Realmente quisiera saber por qué ocultan los hechos de estrecho relacionamiento entre los charrúas y Artigas desde 1778 hasta 1820. Dicen que entre 1825 y 1830 los charrúas eran dueños y señores de la campaña. Le preguntamos, ¿no les parece demasiado corto el periodo de 5 años para designar como amos y señores de la campaña quienes ya ocupaban estos territorios desde antes de la llegada de los europeos? Intentan culpar reiteradamente a los gestores de lo que ahora se conoce como Partido Nacional, a los generales Juan Antonio Lavalleja y Manuel Oribe, de la persecución y pretensión de exterminio de los charrúas. Y esto es una chicana antigua de todos los integrantes del Partido Colorado, desde la época de los debates periodísticos durante la Guerra Grande. Entre esos 5 años que mencionan, omiten también decir que, para la campaña de las Misiones Orientales, realizada por Fructuoso Rivera al mando de un cuerpo del Ejército de las Provincias Unidas, no del Ejército Oriental, contó con el apoyo de unos 200 lanceros charrúas, entre los que se destacan los caciques Baimaca Perú, Juan Pedro y Polidoro. Transmiten, aunque omiten la frase completa que reza, para contenerlos en adelante y reducirlos a un estado de orden y al mismo tiempo escarmentarlos, que Lavalleja, gobernador, manda a Rivera, comandante general de armas, contra los charrúas a reducir y escarmentarlos. En este sentido, Lavalleja no ordena un exterminio, pero no mencionan además que Fructuoso Rivera no obedeció la orden recibida de Lavalleja y que le respondió que para los charrúas él tenía otros planes. Y evidentemente esos otros planes eran sí los de la pretensión de exterminio y etnocidio y culturicidio que desarrolla en poco más de un año, en correr de poco más de un año,
ya siendo presidente del Estado Oriental. En cuanto a Manuel Oriben, dicen que combatió a los charrúas. Lo que no menciona es que los combates en los que participó Oribe, cumpliendo órdenes del presidente del Estado, fueron ante los levantamientos de 1832 y 1834 que realizara Juan Antonio Lavalleja contra Rivera, y que tanto los charrúas como los guaraníes misioneros de Bella Unión acompañaron al que fuera líder de los 33 en esos movimientos revolucionarios. Cuando hacen alusión que ya en el Estado Oriental se acompañaron esas medidas, no dicen que eran para contenerlos en adelante, lo que se entiende que las mismas estaban referidas a un futuro en adelante de convivencia pacífica entre los habitantes del Estado, incluso los charrúas. Y esto queda demostrado en la correspondencia que le envía desde Arroyo Malo el 5 de octubre de 1830, Felipe Caballero al propio Fructuoso Rivera, todavía general de armas, y a un mes de ser elegido como presidente del flamante Estado Oriental, cuya constitución fue jurada el 18 de julio de ese mismo año. Caballero le dice en su misiva a Rivera que parlamentó con los caciques Perú, Juan Pedro y Brum, en todo cuanto el propio Rivera le había ordenado para que olvidaran toda relación con el cacique Lorenzo, que es el que comandaba las incursiones a las estancias. Esto demuestra que la actitud inicial de Lavalleja y la que, como dicen, continúa en el Estado Oriental, es de conciliación y no de exterminio. Poco tiempo antes, en carta que el alcalde de Paysandú envió a Giró, fechada el 20 de septiembre de 1830, le cuenta que resuelve una incursión solo hablando con los indios y el empleo de paz y conciliación, logrando que se retiraran a sus tierras de Arerunguá. Pese a que no hubieron daños realizados por parte de los charrúas y que tras el diálogo se retiraron pacíficamente a Arerunguá, Fructuoso Rivera, después de tener conocimiento de estos hechos, recomienda al ministro de Guerra en ejercicio, Ignacio Oribe, al enviarle la carta de Felipe Caballero, que aunque existe tranquilidad y reposo en el vecindario, sería necesario dictar medidas para exterminar y hacer desaparecer de la faz del Estado a los charrúas. Esto demuestra contundentemente que la intención de exterminio proviene del propio Fructuoso Rivera y su grupo más allegado, y no del Estado o de quienes eventualmente estuvieron a cargo antes de él. Le endosan al Parlamento de aquella época como que el exterminio fue aprobado por dicha institución, y no es correcto. El Parlamento aprueba la salida de Rivera al mando del ejército en una expedición en la que nunca se nombró la intención de exterminar a los charrúas. Tampoco en lo que luce en el acuerdo del Ejecutivo entre Rivera, José Yauri y Gabriel Pereira, del 28 de diciembre de 1830, en el cual se resuelve que el mismo presidente salga a la campaña con un ejército expedicionario para procurar con toda eficacia limpiar la campaña de bandidos y ladrones y que se contengan los salvajes y se le reduzca el verdadero estado en que deben conservarse. Si bien aquí tampoco se habla de exterminio, es evidente que la voluntad de Rivera, en lo que le manifestó un tiempo antes a Ignacio Oribes, como ya mencionamos, y lo acontecido a partir del 11 de abril de 1831 en el potrero de Salsipuedes. Manifiestan que el coronel Bernabé Rivera reduce el 11 de abril de 1831 mediante engaño al cacique Venado y a otros, dando muerte a 20 o 40 de ellos.
ni siquiera se animan a nombrar a esos invasores argentinos que hace miles de años estaban en este territorio. Disculpen la ironía. Omitan nuevamente, y van unas cuantas omisiones, la salida de Fructuoso Rivera al mando de la expedición en enero de ese mismo año para cumplir con los objetivos de lo resuelto por el Ejecutivo el 28 de diciembre de 1830, como ya mencionamos. Omiten también decir que el designado para convencer muchos meses antes a los caciques charrúas de reunirse para, y este fue el engaño, concertar una invasión al San Pedro do Rio Grande do Sul brasileño, con el apoyo del ejército argentino para recuperar las cabezas de ganado que se habían llevado a ese territorio durante la época de la Cisplatina, y que si los charrúas participaban, se les daría tierra y ganado para su manutención, siempre que decidieran no incursionar en otras estancias. El designado había sido el general Julián Laguna. Como no pudo convencer a todos, Fructuoso Rivera designó a su sobrino, hermano, Bernabé, para ayudar a Laguna en esa tarea. Pese a todo, ni los caciques Adivino ni Polidoro asistieron a la convocatoria, considerando a Fructuoso Rivera de traidor. Más de un argumento tenían para realizar dicha afirmación. Mi nombre es Diana Gembuel Morales del pueblo Misak. Un saludo desde el territorio. Hacemos la invitación para que sigamos tejiendo e hilando la palabra, sintonizando Marquemos un Norte. Soy Andrés Yaguareté de la comunidad charrúa Jaguar Verá del Conacha y los invito a escuchar Marquemos un Norte. Hola, un saludo cordial desde la comunidad Misak de Curachacaquibío. Mi nombre es Henry Eduardo Tunobalá. Los invito a escuchar Marquemos un Norte. Soy Mónica Michelena del pueblo charrúa, pertenezco a la comunidad charrúa Vascuadén Chalá del Consejo de la Nación Charrúa Conacha de Uruguay y los invito a que sigan escuchando Marquemos un Norte. Mi nombre es Susana La Cruz, pertenezco a la etnia charrúa y al grupo uruguayo indigenista Xisipalegu y Pernebuco. Los invito a seguir escuchando Marquemos un Norte. La Nación Charrúa Boane, comunidad Betún de Salto, Uruguay, invita a todos los hermanos de la Via Yala para escuchar este hermoso programa Marquemos un Norte. Me conocen por Tacuabé, soy del grupo Aquecha, del grupo artiguista Aquecha, de Paysandú. Y bueno, les mando un saludo para todos y los invitamos a seguir escuchando Marquemos un Norte. Mi nombre es Marta Nieves, pertenezco a la familia originaria charrúa y soy parte de las mujeres de la costa y de muchas otras agrupaciones. Saludo al hermano y a su programa que se mantiene con fuerza y les propongo, los invito a participar y a escuchar Marquemos un Norte. Gracias. Soy Silvina Nieto, Alvar, Mazum, de la etnia afroindígena Zambos, del grupo Ecos Africanos Afroindígenas del Uruguay. Los invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte. Hola, mi nombre es Erika Lincango, soy quitucara de Quito, Ecuador, quichua zambiseña, periodista indígena migrante, y les invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte. Mi nombre es Daniel Tunobalá, soy originario del pueblo Misak, país Colombia y del Gran Cauca. Los invitamos a todos los radioescuchas para que sigan en su programa Marquemos un Norte. Mi nombre es Bolivia Gordillo Bautista, perteneciente a Chiapas, una comunidad indígena llamada Tenejapazoy, y los invitamos a seguir escuchando Marquemos un Norte. Cruz Tunobalá Uyuné, vengo del sur de Colombia, pueblo Misak. Lo invitamos a escuchar Marquemos un Norte. Mi nombre es Miguel Antonio Tonobalá, del pueblo Misak. Sigamos escuchando Marquemos Norte.